qué ha pasado en la Venezuela desde la época colonial hasta la Venezuela contemporánea, porque algo que pasa hoy en día, ese desastre que no entendemos de la situación país, es algo que traemos desde el pasado, es algo que nos ha acompañado desde los cimientos de nuestra república, algo que viene arrastrado incluso desde el primer momento en que Colón puso el pie en lo que sería Cumaná, cuando llegó a Venezuela por primera vez. Entonces esas son las grandes preguntas que hacemos. No, porque la culpa no viene de España, la culpa no viene del mestizaje cultural, la culpa viene... En realidad no hay culpa, lo que hay es una gran serie de situaciones, de hechos, de traumas, de complejos sociales que nunca hemos resuelto en nuestra historia y que iremos arrastrando hasta el día que no lo enfrentemos. Así que... Jorge, hoy tenemos un tema interesantísimo. Te lo dejo a ti para que introduzca de quién vamos a hablar el día de hoy. Bueno, sí, si han llegado hasta acá significa que son suscriptores asiduos. Hacemos el trabajo también de mantener nuestra historia viva, no perderla y no olvidarla. Y es por eso que hoy vamos a hablar... Para todos los que están aquí. Aplausos. Aplausos porque... son ustedes los que nos permiten seguir manteniendo vivo este proyecto, seguir adelante con esto y ayudarnos a financiar esto, porque vamos a hablarlo. Hay que financiar el proyecto y sin ustedes no se podría hacer esto. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre un personaje que es polémico, ¿viste? Porque muchos historiadores creo que le tenían envidia por el éxito que tuvo, y es Francisco Herrera Luque. Francisco Herrera Luque, un venezolano que nace en 1927 en Caracas. Su ascendencia se remonta incluso a la época colonial, él mismo lo detalla en sus libros. Y vamos a hablar de él porque en toda su obra, desde Los Amos del Valle, Boves el Urogallo, Manuel Piar, Caudillo de dos colores, hizo yo creo que un recuento histórico de una manera distinta, una manera novelada, una manera sencilla de entender, que hace que el lector se sienta interesado por conocer la historia de Venezuela, porque no nos caigamos a coba. Yo estaba leyendo el libro que tú me prestaste, el de Rafael Arraiz Luca, Venezuela 1830 a nuestros días. Oye, está muy bueno. Nada que criticarle al doctor Rafael Arraiz Luca, pero es una clase de historia. Y si tú quieres empezar a enseñarle a un muchacho de 15 años, de 12 años, de 10 años, la historia, tienes que atraerlo a la lectura de una manera atractiva, interesante, tienes que enamorarlo, y Herrera Luque logra eso, tanto así que sus libros se vuelven un hit de ventas, y tanta envidia creo que muchos historiadores critican su obra por decir que no se atañe 100% a la realidad. Oye, es una novela, por más que sea una novela histórica, tiene una que otra cosa de ficción, pero al final de cuentas es una buena entrada, es una buena proxy a la historia venezolana. Mira, Jorge, yo mientras tú leías, aquí yo tengo en mis manos uno de los libros, es un ensayo de Herrera Luque que se volvió libro, que es Bolívar de carne y hueso y otros ensayos. Y básicamente es un análisis psiquiátrico, mejor dicho, disculpen la palabra, psiquiátrico, que hace Herrera Luque, que como ustedes saben, además de historiador, él en realidad era psiquiatra. Y él recoge los análisis que hace de diferentes personajes de nuestra historia: Simón Bolívar, Rómulo Betancourt, Boves el Urogallo, Juan Vicente Gómez, Guzmán Blanco y así sucesivamente. Voy a leerte algo, Jorge, un fragmento precisamente sobre Boves. Boves, en un instante determinado, siendo blanco, rubio y acaudalado comerciante, se pone al frente de las masas pardas e insurge contra el régimen de casta que lo favorece. Como a muchos neuróticos aquejado de sentimiento de inferioridad y resentido por el desdén del que él considera sus iguales, harto ya de humillaciones y de hacer esfuerzos por ser aceptado, se deja caer definitivamente dentro de un estrato social al que seguramente menospreciaba, y en acto de negación casi psicótica se erige en defensor de aquellos intereses y enemigo jurado de su propia casta, a quien comienza a inmolar cruelmente desde su primera salida de Guayabal. Su tesis política es más simple pero eficaz: liquidar físicamente a los blancos poseedores de la riqueza y distribuir todo entre el pardaje.
que era el resto del país. Suprimir un grupo privilegiado de rasgos físicos indelebles para que cese la heterogeneidad, para que todo se iguale, pues en Hispanoamérica el problema de las clases sociales se complicó al confundirlo con los grupos étnicos. José Tomás Boves buscó a través de la vía expedita y sangrienta la igualación que desde sus orígenes exige el país y que le impide operar necesaria síntesis sociohistórica. El cabalgamiento de grupos humanos como el régimen de castas solo producía un sistema incoherente. La represión y el malestar existente entre los diversos estratos implicaba terribles tensiones. Venezuela, como toda Latinoamérica, estaba urgida de la desaparición del régimen de castas. Boves, porque tenía el prestigio, lo que Jung llama personalidad maná, estuvo a la altura de ese arquetipo. Y esto es para hablar de Boves el urogallo, el gran asesino de blancos. Pero Boves venía de Asturias, de hecho, era blanco español, nacido, que en un principio Boves se fue junto a los independentistas, porque él quería apoyar a Miranda y a Bolívar. Y antes de que sigas, Daniel, ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué están hablando de Herrera Luque? ¿Qué va todo esto? Bueno, precisamente porque eso que tú acabas de leer y quitándonos el mito o la careta, si se quiere, social, Venezuela, eso es un ejemplo de lo que hoy en día también es Venezuela. Venezuela sigue siendo, aunque no se quiera aceptar, una sociedad clasista, una sociedad donde se denigra a la persona por su color de piel o por el lugar en donde vive. Entonces, hasta que uno no entienda eso o no lo acepte, pues no lo vas a poder destruir, no lo vas a poder cambiar tampoco. Venezuela desde sus inicios es una sociedad de clases y muy claramente dice Hispanoamérica, ojo, no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, tenemos ese problema. Y Boves, que se termina convirtiendo en aquel héroe, en aquel vengador, fíjense, en aquella época ya unas clases mayoritarias y totalmente reprimidas, subyugadas, denigradas, veían en él un vengador. No estamos repitiendo la historia. No estamos hablando otra vez, ¿no les recuerda esto a 1992? Cuando una clase popular, quizás no porque seamos negros o pardos, sino porque no éramos la clase política que algunos decían que era de Carlos Andrés o era de los banqueros o de la élite, pero vimos en Chávez un vengador. Entonces estamos viendo cómo se repite la historia, a pesar de que ese libro fue escrito en los 70 y está hablando de una historia de hace más de 2 siglos. Y es que fíjate tú, aquí estamos hablando de Venezuela en 1800, o sea, era años antes, siglos antes que pasara toda esta época moderna, y tú ves como él es el que llama ese pardaje, esa masa mestiza, acepta a Boves, blanco rubio, español, ni siquiera criollo o mantuano, blanco rubio, venido de afuera como su gran taita. El taita que vino a reivindicar el derecho de las clases pardas, el derecho de los mestizos, el derecho de los negros, de los zambos, de todos aquellos que habían sido oprimidos por una casta criolla, latifundista, terrateniente y mantuana. Y entonces, fíjate tú las grandes dicotomías de nuestra sociedad, que viene, pues, se inmola, ¿no? Porque lo que hacen los que van luchando, que hasta, señores, hasta menos hace 50 años en el llano, todavía le prendían velas al taita Boves. O sea, la figura de un gran caudillo. Entonces tú dices, oye, es que el caudillaje viene ya intrínseco a nuestra sociedad. Es más, yo creo que, no sé si es en esa versión que tienes tú o la que yo tengo acá, que él también, Herrera Luque, hace un viaje a los llanos de Venezuela, al centro de nuestro país, para buscar algún familiar, algún lugar donde por donde haya pasado Boves, y consigue gente que todavía recordaba el taita, que lo recordaba con cariño, que recordaba que su abuelo, que su tío abuelo luchó junto a él. Hasta ese punto llegábamos en los años 70, en los años 60, cuando él está haciendo toda esa documentación bibliográfica. Y fíjate otra cosa interesante, que entonces estamos hablando de Francisco Herrera Luque y de cómo generó envidia. Porque el otro día estaba escuchando a un español que decía, el problema que tienen los americanos es que son muy egocéntricos. Ese es su pecado. El tema de los franceses es que son muy creídos. El tema de los alemanes, bueno, quizás es por ser muy, muy estrictos. Pero el tema con los hispanos, con todos, es que envidiamos más al que tenemos cerca que el que tenemos afuera. Envidiamos el éxito de nosotros mismos y no podemos seguir creciendo. Odiamos cuando el que está al lado mío tiene éxito. Y mucha gente odiaba a Herrera Luque por la capacidad que tuvo para sintetizar en todos estos libros
la historia venezolana, que tampoco es que se dice fácil, pero fue un gran éxito escribir en estos libros lo que fue la historia, pero no de una manera tradicional, intelectual, académica, sino de una manera más cómo se comportaba esa gente en aquella época, cómo se trataban de tú a tú. Eso fue lo que intentó él explicar en estos libros y mucha gente se ha olvidado de eso. Hoy tú hablas de Herrera Luque y nadie lo conoce, por ejemplo. Como también el hecho de que todo el mito que existe sobre nuestra guerra de independencia, como ese gran clamor por la independencia que nace en Venezuela, cuando en realidad era una diatriba de los mismos mantonajes que estaban horrorizados como con las reales cédulas que vendía la corona, comenzaban a venderle el título de blanco a cualquier mestizo que era libre o a cualquier negro que había comprado su libertad. Y hablando de negro no en el término peyorativo, por favor, sino más bien en el punto de contexto histórico que era eso, la indignación que existía, que cómo iba a ser posible que un pardo o un mestizo iba a tener la misma cantidad de derechos e igualdades que una persona considerada blanca criolla. Entonces, yo creo, Jorge, que es imprescindible que hoy en día todos le llamamos a Herrera Luque. Más allá, y lo que tú dices, a mí me molesta mucho cuando no solamente los historiadores tradicionales, sino la gente de nuestra edad, porque generalmente la gente que tiene la edad de Jorge y mía, 30 años, un poco más, un poco menos, idolatran a Pérez Jiménez, porque dicen que Pérez Jiménez ha sido el mejor ejemplo de gobierno que ha pasado en Venezuela. Es cierto, Pérez Jiménez vino justamente en un momento icónico que trajo progreso y cosas, pero eso también, venerar la figura de Pérez Jiménez y desconocer los grandes avances de gobiernos como Betancur y Leoni también sería tan mezquino como decir que Pérez Jiménez no fue suficientemente importante en nuestra historia. Pero por otro lado, se enfocan mucho en figuras como Pérez Jiménez y tratan de explicarlo todo desde allí y menosprecian a alguien como Herrera Luque, que hizo un análisis detallado, psiquiátrico de nuestra sociedad, de los complejos que existen en Venezuela. Todo este tema racial y étnico vimos que no fue solucionado, Jorge, porque a pesar que nos independizamos, a pesar que después vino Boves y después vino el decreto de guerra a muerte, porque por un lado Boves masacrando blancos y por otro lado Bolívar masacrando a cualquier español que existía, que también masacraron un pocotón de canarios que no tenían nada que ver con la guerra de independencia, era gente que eran agricultores y le pasaron por el sable. Más allá de toda esa época sangrienta, 1992, lo que tú dices, viene una intentona de golpe de Estado. Quieren derruir la democracia. ¿Quién viene? Ya no es un discurso de mestizos contra blancos, de blancos contra negros, es un cuento de vamos a acabar a freír las cabezas a los adecos y copellanos en aceite hirviendo por ser una casta política corrupta, criminal y demás, que son una oligarquía de apellido y una cuarta república. Todo un cuento resentido que tú dices, pasaron 2 siglos, pero el problema se repitió la historia y sigue estando exactamente el mismo problema no resuelto allí. Simplemente que ya no es por color de piel, ahora es por plata en la cuenta de banco. Y tú dijiste algo interesante también, que yo no entiendo las ganas de esta generación, de seguir idolatrando a un militar. Fíjate que en el libro que tú me prestaste, el de Rafael Arraiz Lucas, justamente, él detalla cómo Venezuela no es que vivió caudillismo porque quiso, no es que vivió un militarismo porque quiso, era porque los militares se querían imponer siempre al civil y porque Manuel Felipe Tovar era uno de ellos, el doctor José María Vargas fue otro que fue presidente, pero no los dejaron gobernar. Los militares nunca dejaron gobernar a los civiles. Es tanto así que en la Constitución de 1858, cuando finalmente se permite por primera vez en Venezuela el voto directo y secreto, en medio de la guerra federal, y a pesar de todo eso, estaba desde entonces Páez y todos aquellos de la gesta independentista, hasta Antonio Guzmán Blanco, que es el primero, que no es del Ejército Libertador que toma el poder, todo este acuerdo de militares que no dejaron gobernar a los civiles. Entonces, no, porque es que hace falta un militar que ponga orden, no, porque es que los civiles no saben gobernar, no, es que por un lado, los militares no han dejado gobernar al país. Y por el otro, si seguimos con esta cuerda de intelectuales, si se quiere, personajes que son cultos, oye, son gente culta de la historia y me sorprende que sigan defendiendo que un militar debería primar sobre un civil en lo concerniente a la dirección constitucional y democrática de un país. Porque el deber ser es que un militar está para proteger las fronteras, punto. Y otra cosa, cuando hablábamos de los logros de Marcos Pérez Jiménez, efectivamente, pero los logros de Marcos Pérez Jiménez se reducen a la capital. La represa del Guri fue fundada, se inicia la construcción en el 63. Con León y se termina. Exactamente, en democracia. El teleférico también se termina en democracia. El puente sobre el lago se inicia en democracia en el 62. Las torres de Parque Central también.
El metro de Caracas. Y te van a decir, es que todo eso lo diseñó Marco Pérez Jiménez. Digo, no, de hecho, muchas de las obras que ejecutó Pérez Jiménez en su gobierno ya habían sido proyectadas por Medina Garita. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava también, aplica para ambos. De que muchos proyectos, y después proyectos pueden existir, la ejecución es la que cuenta. Y de hecho, recordemos que incluso hoy en día el chavismo, y aquí yo no soy ni adeco, ni copellano, ni mucho menos, hoy en día el chavismo, después de 25 años de usurpar el poder en el país, no han construido ni siquiera un cuarto de las viviendas que construyó Acción Democrática en su periodo de gobierno, incluso los copellanos, pero especialmente los adecos. Entonces, ¿sabes qué pasa? La democracia sí logró muchísimas cosas, chicos, y me impresiona que esta generación y muchísimos también no admiren eso, envidian pareciera o menosprecian el logro de la democracia, porque es que la democracia se da por sentada, Daniel. Yo por ahí tengo una frase que a mí me encanta, que la democracia no es para cobardes. La democracia no se puede dar por sentada. La democracia puede ser fácilmente destruida y lo hemos visto. El trabajo está en defender esa democracia y defender las libertades que nos da la democracia. En democracia votábamos, en democracia tú escogías a los candidatos que tú querías. En democracia la gente prefirió trabajar en empresas, graduarse como profesional, ser un excelente persona en cualquier área, menos en la política. Bueno, eso fue error de la misma ciudadanía, porque teníamos la libertad y teníamos el beneficio de poder hacerlo, pero no es por la culpa de los militares. No. Bueno, y en todo esto teníamos unos militares que desde entonces estaban confabulando en contra de la democracia civil. Tú diste en un elemento clave, Jorge, esa veneración que muchas personas en nuestra sociedad, una persona que hoy en día tenga 70, 80 años y hable maravilla de Pérez Jiménez, lo entiendo porque lo vivió y estuvo allí y de pronto ven el país donde crecieron en su juventud y ven lo que se volvió hoy en día y obviamente extrañan aquella bota militar que venga a imponer orden, justicia, igualdad. Si yo hablo con mis tíos abuelos que llegaron a Venezuela en el año 49 y que para el 52, cuando estaba trabajando, estaba ya en el poder Pérez Jiménez, ya ellos tenían trabajo, vida y todo, y van a decir que no había nadie como su general. Pero también hay que reconocer algo, mis tíos abuelos vinieron después del fascismo y fue gente que creció bajo el fascismo y llegó a Venezuela y que se encuentra a otro líder que le recuerda mucho a aquel que venía a imponer orden y todo demás, que era Mussolini. Entonces, hay un lado, y disculpen las comparaciones, pero también hay que agarrar las cosas dentro de su contexto. Ahora bien, que alguien de nuestra edad, que nació y creció, bueno, nacimos en democracia, no crecimos en democracia, eso es importante puntualizar. Yo entiendo que extrañen que digan, no, es que necesitamos un general, porque claro, la gente ve las Torres del Silencio en Caracas, ve las autopistas, ve lo que se hizo en el litoral, ven esos recuerdos de lo que le han contado, de lo que han visto en un libro de historia y ven todo el tema de lo que era la Semana de la Patria, el nacionalismo criollo que existía, todo eso. Y nosotros que venimos de 25 años de humillación continua, que es lo que nos ha puesto el chavismo en destruir nuestro país, yo entiendo que hay gente que quiera un militar que venga a enaltecer la patria. Yo digo que no necesitamos un militar que venga a enaltecer la patria. Yo no creo que necesitemos a un nuevo Bolívar que venga a enaltecer la patria. Lo que necesitamos nosotros venezolanos es nosotros mismos enaltecer la democracia y entender, como tú bien decías, oye, que la democracia no es para cobardes y que, oye, si usted es intelectual, entonces dedíquese a la política, porque en Venezuela le encanta a todo el mundo dedicarse a criticar y nunca nadie se inmiscuyó en la política. Le dejaron, no, que eso es cosa de adecos y copellanos y son unos corruptos. Oye, ¿por qué no te metiste tú en eso? Entonces yo cuando hablo con esto, con la generación de mis padres, que ya están solo 70 años, mis tíos abuelos que tienen 80 y pico, entonces dicen, es que nadie pensaba en política, ¿para qué? Es que uno pensaba que uno no tenía ni siquiera, y esto lo he escuchado, es que uno no tenía, eso era una cuestión de clase. Le digo, no, la política, pues acaso todos los adecos eran hijos de papá y mamá, muchos adecos eran gente bastante de pueblo que salió para adelante. La democracia permitió eso, que la gente escalara socialmente, que escalara, se volviera bueno, mi abuela fue, toda mi familia. Mi abuela viene de un pueblito de la Vela de Coro y terminó graduada de médico en la Universidad Central y gracias a la democracia, cuando mi abuelo colombiano llega también a Caracas, construyen y cuestión y pasan de un pueblito en la Vela de Coro, donde mi abuela me contaba que pasaban penurias, a crecer socialmente y en el mismo estrato social donde ella nació, no es el mismo donde ella está, gracias a Dios, todavía viva. Eso se logró durante la época, está bien, de Marcos Pérez Jiménez y toda la cuestión, pero se consolidó en democracia. Se consolidó en democracia. La democracia permitió que una clase media en Venezuela se consolidara. Ahora, el problema está en lo que tú dices.
no nos interesa la política. Bueno, a la política sí le interesas tú. Y otra cosa aquí. Exactamente, a la política sí le interesas tú. Muy bueno, muy bien dicho. ¿Sabes algo? Y Herrera Luque logra también dejar eso claro. Y yo creo que también lo detestan porque él no idolatraba la figura de Bolívar, no demonizaba la figura de Boves tampoco, sino que contaba las cosas como son. Un personaje como Boves nació por el resentimiento de los mismos mantuanos, de la misma clase, si se quiere, no española que vivía en Venezuela y que lo odió a él, lo despreció a él. Lo mismo pasó con Hugo Chávez y con todo este tema de los adecos y los copellanos. Y lo mismo pasó porque mucha gente dice, no, yo puedo controlar a Boves. Marcel Granier no decía que podía controlar a Chávez. Es lo mismo que decían, y ahí desataron un demonio. No fueron todos esos medios de comunicación que fueron a Ramo Verde a chuparle las medias a Chávez. Mira con qué moneda le pagó el diablo. Ahora bien, tú dices que Herrera Luque no idolatraba a Bolívar, y es verdad, pero no era la idolatración de Bolívar, como decir el padre de la patria, porque sí hay respeto absoluto por la figura del padre de la patria, así que no es decir que Herrera Luque era un antibolivariano, pero lo que sí hace, y porque él se fue a la fuente primaria también, sí lo describe muy bien su personalidad, porque todos hablamos de Bolívar como aquel mega hombre, aquel héroe impoluto, aquel ejemplo de perfección sólida dentro de la patria. Pero vamos a ver qué dice Herrera Luque sobre él. Bolívar era malhumorado a ratos, gruñón casi siempre y desconsiderado e incómodo la mayor parte de las veces. Se reía, sin embargo, a carcajadas, tenía un gran sentido del humor y dejaba caer en medio de la cálida familiaridad chistes y chascarillos para delicia de los presentes. Bolívar, sin embargo, fue injusto, terriblemente injusto con Miranda, al igual que con Manuel Piar. Fue clemente, sin embargo, suicidamente clemente con José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander. Alternaba la mirada de cóndor con la de Alcatraz Viejo. Amaba Caracas con la pasión carnal del hombre a su hembra. Por su afán de liberarla en 1818 contra toda conveniencia táctica, fue el responsable de aquella malhadada campaña. Lo mismo que le sucederá cuando desembarcó por Ocumare 2 años antes. Bolívar era por encima de todo caraqueño, amaba el paraje, su gente, las tradiciones. Era un lugareño, un cerril provinciano, cercado por sus montañas y más de 3 siglos de posesión ancestral. Son sus primos, parientes y paisanos casi hasta el final, sus únicos y verdaderos confidentes. Bolívar, sin embargo, y a pesar de esa fijación incestuosa hacia el terruño, no solamente huye de Caracas, sino que la disminuye y posterga al transferirle a Bogotá el rango de ciudad capital. Bolívar es impredecible y desconcertante. Es singularmente honesto en materia administrativa y sinuoso en el respeto que le merecen las leyes de la República, de la cual es artífice. Básicamente es un hombre de carne y hueso, como dice el libro. Es que yo creo que eso es lo que no le perdonan a Herrera Luque, que el hombre hablara de los personajes históricos como seres humanos. Eran seres humanos. Y la historia en Venezuela te la relatan, te la enseñan, te la inculcan, como si esos personajes fueran indestructibles, no los pudieses criticar, fuesen intocables, cosa que no es así. Entonces, bueno, para ir finalizando, porque creo, Daniel, tú que estás llevando el tiempo, Herrera Luque, recomendaciones, lean Herrera Luque, aquellos que no lo hayan leído. Sabes que Boves el Urogallo es el primero de la serie, pero históricamente tienen que empezar con Los Amos del Valle, porque es de cuando inicia la colonización española del Valle de Caracas. Empiecen con ese libro, es mi recomendación que les doy, porque no están haciendo saltos históricos. Y bueno, luego de que terminen esa trilogía, pueden ir con Boves el Urogallo. Oye, yo te voy a decir algo. El primero que leí fue Boves el Urogallo y quedé, pero una cosa... Jorge me prestó ese libro. Yo leí el primer capítulo y eran las 3 de la mañana. Yo llegué a mi casa a las 5 de la tarde, comencé a leer el primer capítulo. Eran las 3 de la mañana y ya yo iba casi por 3/4 del libro. Es que no podía parar de leer lo interesante que es esa historia. Y precisamente por entender esa figura tan contradictoria, aquel hombre tan cruel que es Boves, y por otro lado su lado humano y su lado psicopático. ¿Cómo
cómo Boves te pone 3 personas por un lado, víctima, victimario y el loco psicopático. Entonces, impresionante leer eso. Los Amos del Valle, yo creo que es una obra magistral para entender el arquetipo, para entender la sustancia de la venezolanidad en sí, especialmente aquellos que nacimos en la capital, pero también ya la diatriba entre Caracas y provincia, ya algo marcado desde el principio de nuestra república. Cuando vemos que estaban los caraqueños, después estaban los de Oriente, que no se hablaban, o tenían un cierto tipo de parentesco, después estaba la mantuanía de los llanos, y nadie se hablaba entre ellos. O sea, el de Caracas era Caracas, el mantuano de los llanos era el mantuano de los llanos, y el mantuano de Oriente era el mantuano de Oriente, y los zulianos ni siquiera aparecían, ya eso era otro mundo aparte. Entonces tú te das cuenta que, oye, éramos un país, pero que éramos una capitanía general, pero que ni siquiera tenemos noción de país entre nosotros mismos, cosa que más adelante nos daría Juan Vicente Gómez, eso sí, y eso se explica muy bien en La Casa del Pez que escupe agua, que es uno de los últimos libros de Herrera Luque, también excelente. Otro libro, y con esto ya podemos terminar, oye, Los Cuatro Reyes de la Baraja. Los Cuatro Reyes de la Baraja es una obra magistral porque básicamente él atribuye el rey de oros, el rey de copas, el rey de espada y el rey de bastos a cada uno de los grandes caudillos de Venezuela. Entonces, claro, exactamente, porque, y se murió antes de Chávez, porque si no Chávez supongo que sería el quinto, sería el Basto. Pero entonces sí, es Juan Vicente Gómez, es Bolívar, es Páez y es Guzmán Blanco. Póker de la Baraja, porque Sí. para eso quedó el personaje de Chávez. Eran José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Rómulo de Tancur, Rómulo de Tancur, ¿verdad? Disculpa. y me falta uno. Y Guzmán Blanco. No, ya Juan Vicente. Juan Vicente Gómez, correcto. Bueno, léanlo, interesantísimo. Y bueno, yo creo que este tema lo vamos a tener que seguir desarrollando porque se presta para muchas cosas, pero finalmente es eso. El último minuto, lo quiero agarrar por lo siguiente. Hablaste de Juan Vicente Gómez. Mucho se venera a Marcos Pérez Jiménez. No voy a decir que si está bien o está mal, porque hay sus razones. Pero una figura histórica que yo creo que no se ha estudiado a fondo ha sido la de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez pacificó un país que venía en un siglo de guerra intestina. Le dio la noción de país. Comunicó a los venezolanos para que cada quien se conociera entre ellos. Y por último, pero no menos importante, un planteamiento muy interesante que hace Herrera Luque es que el verdadero padre de la democracia en Venezuela no es Betancourt, no es Leoni, es Juan Vicente Gómez. Y ustedes dirán, pero bueno, está loco. Si Juan Vicente Gómez era el que metía a todo el mundo en la rotunda con un grillete y los asesinaba. Señores, no les voy a spoilear el libro. Léanselo porque allí ustedes van a entender por qué Juan Vicente Gómez es el padre de la democracia. Controversial. Lo que sí te digo, y si hay alguien aquí joven, menor que nosotros, que esté escuchando esto, es que la historia la cuentan los vencedores. ¿Y quién nos dijo que Juan Vicente era el demonio? Pues los adecos y los copellanos, a los cuales él, por andar de revoltoso, metió preso en la rotunda. Pero él es el verdadero padre de la patria. Si de aquí a más adelante no leen el libro, le sacamos un Patreon de por qué, un episodio especial diciéndole por qué Juan Vicente Gómez es el padre de la democracia.